a todos nuestros oyentes en Nicaragua de Radio Católica El Esplendor de la Verdad, Radio Fe y Radio Estrella del Mar. Hoy nos acompaña don Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Y es también el presidente del Centro Español de Sindonología. Anteriormente, don Jorge nos impartió una charla sobre el Santo Sudario de Oviedo. Y en esta ocasión nos hablará sobre el Santo Cáliz de Valencia. Así que, don Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Pues vamos a ver. Yo esta charla la he titulado El Santo Grial, Historia y Significado del Cáliz de la Última Cena. Y lo primero que hay que decir es que hay quien se pone muy nervioso cuando utilizamos la expresión Santo Grial, porque le suena a leyendas esotéricas y cosas raras, ¿no? Sin embargo, la palabra grial es una palabra española que se utilizaba en el norte de la península, por ejemplo, en el siglo XII, y es una palabra común que, no obstante, a través de las leyendas de la búsqueda del Santo Grial pasa a otros idiomas, pero en los otros idiomas es sinónimo del Santo Cáliz o el Cáliz de la Última Cena. Mientras que en ese español primitivo, pues simplemente grial era un tipo de casa. Si nuestros oyentes están viendo ahora las imágenes de la presentación que yo tengo abierta y que luego estará, supongo, en internet, pues pueden ver que ahí tenemos una reproducción de lo que es el Santo Cáliz o Santo Grial, que por tanto es sinónimo, que está en la Catedral de Valencia. Precisamente la Catedral de Valencia es un edificio del siglo XIII, es un edificio de carácter gótico que, sin embargo, fue ampliado en el siglo XV. Esa última ampliación hizo que la plaza que había delante de la fachada de la catedral se quedara prácticamente reducida a nada, porque se extendió el crucero, o sea, la nave principal de la iglesia, y entonces se unió a alguna edificación que estaba exenta, como era la Torre del Miguelete, que es la torre, como se llama, la torre del campanario, y también a otra zona, que es precisamente la que hoy día se llama Capilla del Santo Cáliz. Y efectivamente esta Capilla del Santo Cáliz es donde se encuentra el objeto del que vamos a hablar, que es, como veremos, una copa de piedra con una serie de piedras preciosas, oro, etcétera, pero hay que tener en cuenta que, digamos, todos los añadidos son el relicario, es decir, porque esta es una reliquia que ha pasado por la Edad Media, lógicamente, y si en la Edad Media el Santo Cáliz no se le hubiera colocado un relicario es porque no se habrían creído que era la copa del cáliz de la Última Cena, ¿no? Bueno, actualmente la Capilla del Santo Cáliz tiene un aspecto buenísimo, porque la verdad es que es un edificio gótico, pero tiene, por ejemplo, una especie de retablo que sería del siglo XV, casi XVI, y pues en el centro de ese retablo pues tenemos una especie de, como una puerta, y a través de esa puerta se ve una especie de fanal de luz que se encuentra adosado a la pared de fondo, y concretamente pues ahí tenemos un relicario, y si nos acercamos más veremos que en su interior tenemos una especie de cilindro de metacrilato que protege una pieza, esta que vamos a ver, que vemos ahora mismo en la imagen. Entonces, el Santo Cáliz de Valencia, claro, si nosotros lo vemos así, y esto es una de las escasísimas fotografías en las que se ha sacado de la urna, pues la verdad es que nuestros prejuicios nos hacen pensar que no puede ser el cáliz de una guarnición de piedras preciosas y perlas y tal, pues parece que es excesivamente rico. Pero repito, en realidad de lo que tenemos que hablar es de la copa superior, que es como un tazón sin asa. El resto es el relicario. Y el relicario sabemos que se colocó a partir del siglo XI, como vamos a ver. ¿Cómo sabemos esto? Objeto antiguo, para eso existe una ciencia que es la arqueología, es decir, el estudio de lo antiguo. Y concretamente el estudio arqueológico del Santo Cáliz se inició en 1960 por este señor que vemos en la foto, que es don Antonio Beltrán. Don Antonio Beltrán era en aquel momento, 1959-60, era catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia.
Yo tuve la suerte de entrevistarlo antes de su muerte, que fue en el año 2006, y concretamente, pues aquí en la foto tiene en sus manos una réplica del Santo Cáliz, no tiene el original, pero él en su día, en 1960, lo estudió directamente. Y además, pues creo que puedo transcribir una conversación que existió entre él y entre el que entonces era arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea Loizaga, que está en proceso de beatificación. Y pues yo creo que es bastante significativo que transcriba aquella conversación según me la contó él. Y me dijo lo siguiente, dice, yo recibí un día una llamada telefónica del arzobispo. Hay que tener en cuenta, para quien no lo sepa, que en 1960 Valencia era Marcelinópolis, o sea, según me dijo él, es decir, era una ciudad en la que el arzobispo mandaba muchísimo, porque de hecho pues construyó toda una serie de viviendas, un barrio de viviendas sociales, un montón de cosas. Era un hombre muy querido, muy popular y que se movió muchísimo, no solamente desde el punto de vista litúrgico o profundo religioso, sino también en el ámbito social. Entonces me decía don Antonio que se quedó muy sorprendido que llamara al arzobispo directamente y que le dijera, mire, yo quiero que dé usted una conferencia sobre el Santo Cáliz. A lo que don Antonio Beltrán, el catedrático, le contestó, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. El arzobispo le dijo, no, yo lo que quiero es que usted estudie el cáliz y luego dé una conferencia. Entonces dijo, pues mire, no, porque yo tendría que toquitearlo, tendría que desmontarlo y ustedes no me van a dejar porque ustedes lo tienen al culto. Y el arzobispo le insistió, no, usted tiene mi permiso para estudiarlo como si fuera un objeto arqueológico. Y bueno, pues hubo todavía otro no, dijo don Antonio, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas de que sea el Santo Cáliz. Y si no es, ¿qué? Y el arzobispo le dijo, yo también, pero quiero que me lo diga, que me digan qué podemos pensar sobre esta pieza que nos ha llegado, pues por tradición, y queremos saber qué se puede decir de ella. Pero si no es el cáliz de la última cena, lo diremos y lo diré yo. Entonces don Antonio me dijo que sobre todo su sorpresa era porque él no era muy religioso y le llamó mucho la atención que le llamara el arzobispo. Pero me dijo también, yo me quedé enamorado del talante intelectual de un arzobispo que en una época en la que no se discutía absolutamente nada sobre cuestiones de religión en España, pues estuviera dispuesto a saber la verdad y además a decirla. Y entonces hizo un estudio serio sobre el tema. Y efectivamente hizo esa publicación que hemos visto fugazmente, que es un libro en el que se hablaba de la arqueología del Santo Cáliz. Ese estudio arqueológico es el primero que se ha hecho o que se hizo sobre la pieza. Y precisamente uno de los hallazgos fundamentales de don Antonio Beltrán fue descubrir que en realidad son tres partes. La parte superior, que sería lo que es el grial, es decir, es una, como he dicho antes, como un tazón sin asa, es una copa de piedra, concretamente es una piedra semipreciosa, es un ágata veteada, como se califican ahora. Luego se ha colocado una piedra parecida, que en forma que también está tallada como una copa. Lo que pasa es que esta no es de sección circular, sino como ovalada, pero se ha buscado que tenga más o menos pareja con la copa de arriba. Y luego, pues el resto es una unión entre la copa superior y la copa inferior que está invertida para hacer de pie. Y bueno, pues todo eso pues sería, la parte tercera sería el relicario, como he dicho, algo que era imprescindible. Si efectivamente se trataba de una reliquia que había atravesado la Edad Media, pues tenía que tener un relicario, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, entonces, centrándonos en la copa superior, que es realmente la que podría ser el cáliz utilizado por Jesucristo, pues lo primero que hay que hacer es datarlo arqueológicamente. Y eso es relativamente fácil porque en la vitrina del Museo Británico de Londres, donde están las copas romanas, concretamente podemos encontrar dos piezas que son prácticamente iguales al cáliz de Valencia. Y si nos fijamos un poco más, veremos que tiene un letrero que pone que son dos copas de sardónice, es decir, una variante del cuarzo, igual que el ágata, y pone Imperio Romano entre el año 1 a 50 después de Cristo. Es decir, sabemos que copas como la que nosotros tenemos en Valencia, exactamente iguales, existían en el tiempo de Jesús. Realmente este es un tipo de vaso que se hizo entre el siglo II a.C. y a mediados del siglo I dejaron de hacerse, sencilla y llanamente porque pues se cambió la moda y entonces ya no se empezaron a tallar
copas en cristales, o perdón, sí, cristales de roca, pero en este caso una roca más que un cristal, una variante del cuarzo que es mucho más hermosa, pues esas se dejaron de tallar en piedras de colores para tallarse en piedras transparentes, que se puso, ya digo, eso nos lo cuenta Plinio el Viejo perfectamente, que ocurrió aproximadamente en el año 50. Por eso podemos datar nuestra copa entre, como muy tarde, mediados del siglo I, ¿no? O sea, hasta el año 50. Pero empezaron a hacerse pues como el siglo II. Es decir, es una copa que es anterior al tiempo de Jesús. Entonces, el cáliz de Valencia, quitándole todos los añadidos, tendría que ser algo parecido a esto. En realidad nosotros vemos una imagen que nos recuerda como si fuera un cáliz de madera. No sé si ha salido de ahí la bobada, que ahora veremos que es una tontería, de pensar que el cáliz de Jesucristo podía ser un cáliz de madera. No lo es un ágata. Lo que pasa es que tiene unas vetas muy contrastadas y parece que recuerdan un poco la madera. Muy interesante es saber que esta copa, pues de hecho hay estudios recientes de hace 2 años de una investigadora valenciana que ha hecho una tesis doctoral en Historia del Arte sobre el Santo Cáliz, que ha puesto por escrito, yo creo que por primera vez, la copa superior del Santo Cáliz, lo que sería realmente el grial, es una copa que reúne las condiciones que exigen los rabinos para que sea una copa de bendición judía. Y eso es lo que tendría que ser. Porque hay que tener en cuenta que Jesús establece la Eucaristía, instituye la Eucaristía en el contexto de una Pascua judía. Y las Pascuas judías tienen unas leyes muy estrictas, absolutamente milimetradas, ¿no? Y una de las cosas que se dice es que el cáliz de bendición ahora ya puede ser metálico, pero en el tiempo de Jesús era de piedra, era una piedra tallada, además tiene especialmente pulido el interior más que el exterior de la copa, y eso es algo que lo haría un judío por una sencilla razón, porque las copas que tienen poros, o sea, las recipientes con poros, según la mentalidad judía, no se pueden purificar. Y por tanto, pues no podría ser una copa pura si se hiciera, por ejemplo, de un material que fuera poroso, ¿no? Entonces, y también sobre todo por su capacidad, porque está establecido que tiene que tener una cantidad mínima de líquido, tiene que contener una cantidad mínima de líquido. Así que dijéramos que nuestro cáliz reúne las condiciones de ser una copa del Imperio Romano, pero específicamente que tiene las características de una copa judía del tiempo de Jesús. El material hemos dicho que es una piedra de ágata veteada. Esta fotografía es del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, donde hay una ágata que tiene un color muy parecido y tiene unas vetas también muy contrastadas, como nuestro cáliz. De hecho, esta es una foto del mismo cáliz que hemos visto antes y no se parece en nada al color porque según cómo lo iluminas y cómo la parte que pones visible, pues parece que sean piezas completamente distintas, pero eso es muy característico. O sea, cuando se ilumina realmente cambia de color y pasa a ser mucho más bonita la pieza. Entonces, como digo, esto es la copa superior, que es la que realmente tiene importancia. El resto, pues hasta ahora no se le había dado mucha importancia. La parte 2, como digo, es la naveta puesta boca abajo para que dé estabilidad y pues todo lo demás serían pues los adornos que son de orfebrería, eso sí, es una orfebrería muy buena porque pensamos que se hizo entre el siglo XI y el siglo XIV y verdaderamente está acabada perfectamente, no como otras copas de esa época que son realmente pues, bastante chapuceras, dijéramos. Si le diéramos la vuelta al cáliz original, pero basta con que lo hagamos con una de las copias, como la que tenía en la foto anterior don Antonio Beltrán, que ha dicho que no estaba usando el original en la fotografía, sino una copia de las que se distribuyen para exposición o bien para, bueno, si se hacen con materiales nobles se puede utilizar para consagrar. Bueno, pues si damos la vuelta a una copia, veremos que es un cuenco en forma de naveta lo que forma la pieza inferior. Sin embargo, pues con relación al estudio del relicario, pues en el año 2014, aunque se hizo público en el 2016, pues tenemos un estudio interesantísimo del catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que es un experto en marcas de cantería y precisamente en marcas y diseños medievales. Y concretamente este señor, que es el doctor don Gabriel Songel, pues obtuvo una conclusión sorprendente y es que aunque nosotros hoy día no seamos conscientes de eso,
Lo cierto es que en la Edad Media los orfebres, igual que los artistas en general, no tenían libertad absoluta para hacer lo que quisieran, sino que tenían que ajustarse a unos tipos iconográficos o unos patrones. Y una de las cosas que él demuestra es que el patrón, o sea, el cáliz se ajusta perfectamente a uno de los patrones usados por los orfebres medievales. Por tanto, eso quiere decir que no es una copa a la que unos monjes le añadieron un relicario, sino que es una copa de mucha calidad porque se ha ido a un orfebre de mucha categoría y que ha seguido las reglas más, bueno, pues más exigentes en cuanto a la realización de ese relicario. La verdad es que, bueno, además hay una cosa muy llamativa. En el centro hay una bola, o sea, dijéramos en el vástago tiene una bola central y en la bola está una marca que corresponde a la que utilizaban los notarios que hacían los documentos propios del archivo de la Corona de Aragón. Y eso es muy importante porque dijéramos que tiene la marca del sello de los Reyes de Aragón. Por si alguien está un poco despistadillo, hay que decir que cuando la invasión musulmana, pues hubo dos focos que iniciaron la reconquista, ¿no? Para los cristianos. Un foco se localizó en Asturias y generalmente se suele hablar de Covadonga como el inicio de la reconquista, pero no se suele decir que eso fue el inicio de la reconquista de la zona que luego fue Castilla. Pero si nos fijamos en la zona que luego fue la Corona de Aragón, pues el foco de resistencia y de reconquista se produce en los Pirineos y concretamente en la zona de Huesca. Eso es lo que hace que efectivamente pues, España después de la reconquista está dividida en dos y hasta la época de los Reyes Católicos no se unifica, no se une. Pero antes de esto ya existieron más de 200 años de unidad en la España visigoda. Bueno, pues simplemente eso, es decir, que esta era una reliquia que era propia de los Reyes de Aragón. Ahora veremos cuándo y por qué. Seguimos con el estudio arqueológico y si nos fijamos en esa naveta del pie, pues el propio don Antonio Beltrán descubrió que tenía algo insólito, que es una especie de misterio que podemos ver ahí y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente él descubrió que había una inscripción, es como una serie de incisiones que forman unas letras. Estas letras son de letra cúfica, es decir, parece que están escritas en árabe, pero en un árabe simplificado, en el que no aparecen las vocales, solo las consonantes y además de formas más bien cuadradas. Y en ese sentido, pues, dijéramos, se diferencia de lo que es el árabe actual escrito. Pero además tiene varias cosas curiosas. Esta inscripción ha costado muchísimo descifrarla hasta que se ha descubierto que hay que mirarla como en un espejo. Es decir, que en realidad es como si simbólicamente esta inscripción se proyectara sobre la copa original, porque es un reflejo especular lo que necesitamos para ver la imagen correctamente. Pero además es que tiene algo también muy, muy llamativo, y es que ese escrito está hecho en vertical, cuando lo normal es escribir en horizontal. Pero eso tiene intencionalidad, porque según se mira girando la cabeza hacia un lado o hacia el otro, podemos ver dos inscripciones, pero curiosamente dicen lo mismo. Es decir, si miramos la inscripción así, pues podemos pensar, como ha descubierto don Gabriel Songel, el mismo catedrático de diseño, que lo que se pone aquí es una inscripción que se puede leer por un hebreo y ahí lo que pone es Yeshua Yahvé, es decir, Jesús, Dios. Hay que tener en cuenta que en las lenguas semitas se puede emitir el verbo ser y por tanto lo que pondría es Jesús es Dios, es decir, haciendo una relación entre el cáliz y Jesucristo. Pero lo más llamativo es que otro investigador, concretamente este es Agustín Blasco, que tiene la capacidad natural de leer un escrito hacia derecha, hacia izquierda con total naturalidad o hacia arriba o hacia abajo, es una cosa sorprendente que le pasa, pues él viendo el trabajo del profesor Songel dijo, no solamente está escrito en hebreo, si le das la vuelta a la inscripción, lo que pone aquí es lo mismo pero en árabe. Curiosamente, alguien se molestó en hacer una inscripción modificando un poquito las letras para que se pueda leer, y de hecho se puede leer tanto en hebreo como en árabe, y en los dos idiomas pone lo mismo. Lo que pasa es que en la versión árabe tendría que poner Isha Allah. Isha es como llaman los musulmanes a Jesús. Sin embargo, lo que pone es Jeshua, es decir, una transcripción fonética de la palabra Jesús. Se puede deducir, por tanto, que el que hizo este escrito doble
pues lo hizo con una intencionalidad, pero le dio preferencia al nombre auténtico de Jesús, que sería pues Yeshua, ¿no? Y por tanto, dijéramos que lo que hizo fue transcribirlo al árabe. Es decir, desde el punto de vista, dijéramos, arqueológico, podemos dar algunas conclusiones. En primer lugar, que tenemos la copa superior, que está en la cima de lo que es el relicario, que es de ágata veteada. Estas copas existieron entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I. En segundo lugar, tenemos la unión de la pieza superior e inferior, que es un relicario con asas, que hasta hace muy poco, hasta hace unos meses que prácticamente, pues el documento más antiguo que refería este relicario pues era del siglo XIV nada menos, y casi finales del siglo XIV, 1399. Sin embargo, luego veremos que ahora se ha descubierto algo que cambia esta datación absolutamente. Y pues concretamente la pieza inferior, ese vaso invertido, esa naveta, pues tiene una inscripción que esta se puede datar perfectamente entre el siglo XI y el siglo XII. Y bueno, pues esto parece que si se unieron la pieza superior y la pieza inferior con un relicario probablemente más simple primero y luego más complicado, pues prácticamente podemos asegurar que esa unión se hace cuando se hace la inscripción en la pieza inferior, y por tanto podríamos decir que este relicario se hizo a finales del siglo XI o principios del XII. Esto sería lo normal. Bien, esto es lo que tenemos en Valencia, un objeto que se puede describir arqueológicamente como hemos hecho. Pero lo que realmente nos importa es saber si ese cáliz podría ser el cáliz de la última cena. Y para esto tenemos que profundizar un poco, y yo quisiera que nadie se asustara porque vamos a adentrarnos sobre todo en los primeros años y luego iremos mucho más rápido contando la historia porque ya no tiene más problema. Pero yo quisiera, ya que hemos decidido que esto se llame el Santo Grial, pero pues historia y significado, pues vamos a explicar si podría ser esta la copa usada por Jesús. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta copa no era de Jesús, era del dueño de la casa, que llamamos cenáculo, donde Jesús se reúne con sus discípulos en Jerusalén para celebrar la Pascua. Por ejemplo, podemos leer lo que dice San Marcos, que coloca en boca de Jesús lo siguiente cuando están subiendo a Jerusalén para celebrar precisamente la Pascua del año 33. Dice Jesús: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa que el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya amueblada. Disponed allí para nosotros. ¿Qué podemos deducir de quién es el dueño de la casa en la que Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua? Dicho sea de paso, esto era una cosa que no era tan extraordinaria, ¿eh? Es decir, yo estoy en contacto con la presidenta de la Comunidad Hebrea de Valencia, que me ha dicho que eso era bastante común, que maestros con discípulos subían para celebrar la Pascua y había gente que les cedía pues algunas casas o una cosa así. Pero evidentemente nadie, cuando va a celebrar una Pascua, se lleva la copa la pone el dueño de la casa, ¿no? Por tanto, es decir, sería además incluso una falta de respeto que te inviten a cenar y te lleves el plato, ¿no? Como si el dueño no pudiera ponerte el plato. Pues una cosa así parecida. Pero ¿qué sabemos entonces del dueño de la casa? Bueno, pues como estaba diciendo en este texto de Marcos 14, 13, 15, pues hay tres frases que nos indican que el dueño de la casa era un hombre rico. Aunque no lo diga, se puede deducir. Porque dice Jesús: os saldrá un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso es un sirviente, porque en todo Oriente son las mujeres las que van por agua a la fuente. Por tanto, si es un hombre que va con un cántaro de agua, es un sirviente necesariamente. Luego el dueño de la casa tenía sirvientes. Y además estaba en el barrio alto de Jerusalén, es decir, en la zona que estaba próxima al Palacio Real. Por tanto, era una persona de nivel económico alto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice: veréis, os mostrará una habitación en el piso de arriba. Las casas de Jerusalén eran todas de planta baja y solo en la zona más importante tenían planta baja y piso primero. Y además dice una habitación grande en el piso de arriba y ya amueblada. Eso de ya amueblada es muy significativo, porque solo las familias pudientes de un nivel económico alto tenían divanes para recostarse a la cena o a la comida. Esto es exactamente lo que hacían los romanos. Y hay que tener en cuenta que Palestina fue anexionada al Imperio Romano por petición del Sanedrín, es decir, no fue una conquista romana sin más. Después,
hubo sus más y sus menos, y en el año 70 Jerusalén fue destruida y arrasada, pero inicialmente las relaciones eran correctas. Y además la gente que tenía un nivel económico alto intentaba vivir como un romano. Por eso sabemos que eso de amueblada significa con divanes, es decir, al estilo romano. Habrá quien piense, pero Jesús se tumbó a la mesa para cenar. Pues eso sabemos que lo hacía más de una vez. Puedo poner un ejemplo, y es que cuando hablamos de que Jesús está invitado a cenar en casa de Simón el leproso, probablemente alguno de los leprosos que curó Jesús, que quiso agradecérselo invitándole a cenar, pues se dice que una mujer, que San Juan dice expresamente que no era María Magdalena, sino María la de Betania, la hermana de Lázaro a quien Jesús resucitó, lo dice expresamente. Dice que esta mujer se pone a llorar a los pies de Jesús. Si Jesús hubiera estado sentado en una mesa convencional, para que ella se pusiera a llorar a los pies de Jesús tenía que entrarse debajo de la mesa, cosa que sería ridículo o absurdo. Mientras que si efectivamente estaba, como se hacía, con los pies hacia atrás, entumbado en un diván, en un triclinio, pues evidentemente pues la mujer podía estar llorando a los pies de Jesús sin que Jesús se diera por enterado, ¿no? Esto es lo que parece que ocurría y lo podemos constatar desde el punto de vista histórico. Pues bien, algo así tenía que ser el aspecto del cenáculo durante la última cena. Tampoco se dice que estuvieran Jesús y sus discípulos solos, puede que hubiera más gente. Hace lo que se llama el Seder de Pesá. El Seder de Pesá es literalmente se podría traducir como el rito de Pascua. Es un importante ritual festivo judío que se celebra en la noche de Nisán, que es la luna llena. Ya saben que los meses judíos son de 28 días porque son meses lunares y la luna llena es justo el 14, del 14 al 15, ¿no? Entonces el 14 de Nisán se celebraba la fiesta de los ácimos, que los judíos siguen realizando. Esta es una fiesta instituida en el libro del Éxodo, concretamente Éxodo 12, 1 a 14, y pues es por mandato divino y se conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y concretamente pues que la sangre del cordero libera a los primogénitos del pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Bueno, pues hoy día prácticamente se sigue celebrando con los mismos requisitos que se celebraba la Pascua judía en el tiempo de Jesús. Y esto nos da una pista de lo que fue la primera misa, ¿no? Que Jesús transforma la Pascua judía en otra cosa, como vamos a ver. Y es que en el Seder de Pesá se bendice y se parte pan ácimo antes de cenar y después de la cena. Bueno, hay en total 4 cálices, se bendicen 4 copas de vino en el mismo recipiente. Y antes de la cena, la primera copa se llama de santificación y la segunda de salvación, y después de la cena está la copa de redención y la de consumación. Sabemos, y así se dice en la misa, que acabada la cena Jesús tomó el cáliz. ¿Por qué no se dice que cáliz? Porque todos los judíos sabían que el cáliz tercero, es decir, el de después de la cena, es el cáliz de redención. Y evidentemente, pues en esa tercera copa se consume también el pan que se ha guardado desde la bendición anterior a la cena. Por tanto, Jesús dio a comer el pan y a beber el vino probablemente conjuntamente en el momento de la tercera copa. La tercera copa, el cáliz de redención, pues igual que, bueno, pues es un recipiente distinto a las demás copas. Si vemos en esta fotografía, pues vemos que hay una copa totalmente diferente encima de la mesa y luego copas para beber, efectivamente. Es que es una copa especial. Y la tercera copa, concretamente, bueno, hoy en día se pueden utilizar copas metálicas, pero en el tiempo de Jesús eran de piedra. Ahora veremos por qué. Pero lo que es llamativo es que Jesús en ese ritual, que es un ritual muy cerrado, como corresponde a la mentalidad judía, que está todo perfectamente delimitado, pues nadie se le ocurriría hacer transformaciones. Es un rito que no se pueden intercalar cosas que no están previstas, ¿no? Sin embargo, es un ritual que Jesús cambia, pero sabe que lo puede hacer. Y esto es sorprendente. Jesús no solamente bendice el pan, sino que dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y en la tercera copa, que es la copa de redención, pues nos dice, por ejemplo, San Mateo, tomando el cáliz y habiendo dado gracias, esa oración de acción de gracias se conserva en la misa, que es esa que dice, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, bueno, o en fin, eso lo dice con el pan y con el vino. Pues eso es una bendición judía, ¿no? Del pan y del vino.
Pero Jesús añade, bebed todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para remisión, es decir, para perdón de los pecados. Esto es algo que debió dejar boquiabiertos a los apóstoles, porque nadie se hubiera atrevido a decir tal cosa. Porque hay que tener en cuenta que la alianza que se estaba conmemorando en la Pascua es la antigua alianza de Dios con Abraham y con David. Es decir, bueno, en definitiva es una alianza en la sangre de los descendientes de Abraham. Pero la nueva alianza es en la sangre de Cristo y tiene un sentido concreto, que es el perdón de los pecados. Y concretamente, claro, pues es una transformación de la alianza, una alianza que era, dijéramos, local o, dijéramos, tribal, para convertirse en una alianza de todos los seguidores de Cristo, de que creen en Él. Pues bien, ese cambio es como transformar un contrato. Yo soy profesor de contratos en la Universidad de Valencia y hay una cosa que tengo clara. Lo que hace Jesús se puede calificar como una novación. ¿Qué es una novación? Coger un contrato y transformarlo manteniendo el mismo contrato pero cambiando algunas cosas. Esto es una figura que ya existía en la época de los romanos y que sin duda pues, es lo que hace Jesús. Pero con una salvedad. Para poder modificar un contrato tienes que haber sido parte del contrato primero, lo cual hace que Jesús, cuando se considera capaz de modificar ese contrato entre Dios y el pueblo de Israel, lo que está haciendo es reconocerse Dios, porque solo Dios puede transformar ese contrato. Esto parece una bobada, pero efectivamente yo le invito a quien quiera a que se vaya al banco y diga, vengo a transformar o renegociar la hipoteca de mi suegra. Lo primero que le van a decir en el banco es que venga su suegra, que es la que es parte del contrato, ¿no? Usted no lo es, no puede hacer eso. Pero Jesús, como es parte, porque se reconoce Dios, puede transformar esa alianza. Bueno, pues ahí ya tenemos una pista impresionante de qué es lo que pasó en la última cena, pero tenemos más pistas. Concretamente, esto es una fotografía tomada de internet de cómo se celebra hoy día la Pascua. Después de la cena hay 4 fases que se llaman Bareij, Halel, Barej y Nirza. Esto nunca lo digo bien. Bueno, pues estos son 4 palabras que describen las 4 últimas fases de la Pascua judía. Entonces, el Bareij es el momento en que se bebe la copa de redención. Esta es en la que Jesús no solamente bendice, sino que consagra. Después se canta el Jalel, es decir, la aleluya, que son una serie de salmos concretos, y después se tendría que distribuir una 4ª copa y por fin acaba la Pascua y se cierra el rito diciendo una frase ritual que es todo está cumplido. Es decir, se ha realizado la promesa y esa promesa se cumplirá. Esto es lo que dicen hoy día los judíos, pero en el tiempo de Jesús era muy parecido. Entonces, lo llamativo es que podemos deducir de 2 textos de los evangelistas que parece que Jesús no celebró, o sea, no cerró la Pascua en el momento de acabar la cena. Es decir, no bebieron la 4ª copa. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues tenemos un par de expresiones muy interesantes. Primero, Lucas nos dice que Jesús repartió la copa y dijo, pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Es decir, él parece que está diciendo que no va a consumir la 4ª copa, ¿no? Después de bendecir y distribuir la 3ª. Y por otra parte, también en la misma línea encontramos lo que dice San Mateo. Después de haber cantado los himnos, salieron hacia el Monte de los Olivos. No dice nada de que se tomara la 4ª copa. Seguimos leyendo el Evangelio y todavía nos lo deja más claro, porque cuando Jesús va al huerto de los olivos, dice literalmente, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Y yo echo mucho de menos la formación religiosa de algunos sacerdotes que no nos dicen que ese cáliz es el cáliz de la consumación. Y esto tiene pleno sentido, porque si en la 3ª copa Jesús había prometido derramar la sangre, la consumación sería el derramamiento de sangre. Y cuando Jesús dice, pase de mí este cáliz, está resistiéndose humanamente al sacrificio. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento empieza precisamente lo que será el martirio de Cristo. Y, por ejemplo, en la película de Mel Gibson, La Pasión, se ve clarísimamente porque a partir de ese momento empiezan las bofetadas, las tortas, los golpes, en fin, algo absolutamente impactante. Pero, bueno, pero Jesús habla de un cáliz, ¿no? Efectivamente. Pero, entonces, ¿qué pasó con la Pascua? Si no hay 4ª copa y no hay ese todo está cumplido, no se habría cerrado. Es decir, habría quedado abierta. Y efectivamente eso es lo que parece que ocurrió.
Y vamos a ver, cuando Jesús va, dice concretamente Marcos, que mientras llevaban a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, quisieron darle vino mezclado con mirra, pero no lo bebió. El vino mezclado con mirra era un narcótico que hubiera facilitado una muerte más rápida en la cruz, pero Jesús no quiere beberlo, no está todavía en su reino. Sin embargo, más adelante San Juan dice, y empaparon una esponja en vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo, todo está consumado, e inclinando la cabeza expiró. Es decir, las últimas palabras que pone San Juan en boca de Jesús son las que cierran la Pascua judía. Por eso, los cristianos siempre han interpretado que la Pascua, es decir, la última cena, se tiene que vincular necesariamente a la crucifixión. Es decir, es un error de gente que no conoce de qué estamos hablando, que mucha gente considera que la última cena es como una especie de cena de despedida. No, no. Jesús en esta cena hace algo sorprendente. Modifica el contrato, esa alianza de Dios con el pueblo de Israel y la hace depender de su sacrificio. Y ese sacrificio se consuma en la cruz. Y todo eso se da dentro del ritual. Es decir, él lo que hace es que no corta y empieza otra cosa, sino que ese rito de la Pascua queda abierto hasta la muerte de cruz. Yo hace un rato estaba en unos oficios de Semana Santa y precisamente una de las cosas que llama la atención es que, por ejemplo, el jueves Santo no se termina la misa, se queda abierta, y el Viernes Santo se continúa, pero no se inicia como si fuera una misa distinta. ¿Por qué? Pues porque se ha quedado abierta la liturgia desde el jueves al Viernes Santo. Eso se hace precisamente para rememorar lo que el propio Cristo hizo. Entonces, bueno, los cristianos siempre han entendido que la Eucaristía es algo más que una cena, es el sacrificio de la cruz. Esto es evidente que, bueno, pues se dice en muchos sitios. Por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios les viene a decir que ya el cáliz de Jesucristo no es simplemente una Pascua judía, porque dice, el cáliz que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, está llamando la atención, ojo, que no es lo que pensáis. Y dice, así que cada uno se examine a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Esto hoy día no se dice mucho, pero es fundamental. O sea, no se puede comulgar sin tener el cuerpo limpio, es decir, sin saber que se está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues esto es tan importante y cambia tanto la historia de la salvación que esto es lo que hace que el objeto en el que Jesús establece la Eucaristía es incomprensible que se hubiera olvidado. Sobre todo porque ese objeto ya era una reliquia de la familia. Es decir, en todas las familias judías se guarda el cáliz de generación en generación. Y ese lo hereda el primogénito. Y después, pues si hay más hijos, pues estos comprarán otros cálices para que sean el cáliz de bendición de su nueva familia. Pero en principio, pues hay que decir que el cáliz que usó Jesús sería el de la familia del dueño de la casa. ¿Podemos saber quién era ese dueño? Pues ahora veremos que sí, pero vamos de momento a decir que respecto del cáliz, pues tenía que ser un cáliz realmente pues del nivel económico de la familia que estaba celebrando. ¿Por qué pensamos que el cáliz puede ser de madera? Pues desgraciadamente por el poder deformador del cine. Y una película de Steven Spielberg que, como tal película, está muy bien, pero que dice una tontería gordísima, ¿no? Se supone que hay un arqueólogo que está buscando el cáliz de Jesucristo de la última cena y en una escena cumbre, dijéramos, él va con la chica y la chica le dice, no puede ser de oro. ¿Por qué? Porque piensan que Jesús es una especie de perro flauta que tal, pero vamos a ver que Jesús no llevaba la copa detrás. O sea, en primer lugar, Jesús no era un miserable, sino que era un constructor. Es decir, era una persona que tenía una posición social y además era de la familia del rey David. Esto habitualmente nos olvidamos de ello, ¿no? Pero efectivamente Jesús no era un perro flauta, ¿no? Que diríamos en nuestros días. Y además es que la copa no era suya, era del dueño de la casa, que era lo que se hacía habitualmente. Bueno, pues en la película Indiana Jones, la que acompaña al arqueólogo dice, no puede ser de oro. Y Indiana Jones dice, este es el cáliz de un carpintero, y coge un cáliz de madera. Vamos a ver unos segundos de esa película que efectivamente pues sería así.
copa de un carpintero. Has elegido sabiamente. Bueno, en la película aparece ahí una especie de templario liofilizado que está allí desde el siglo XI, dijéramos, y entonces le dice, has elegido sabiamente. Pues no había elegido sabiamente, porque si lo que estaba buscando era la copa de un carpintero, puede que sí, pero si lo que buscaba la copa de Jesucristo, era imposible absolutamente que un judío celebre una Pascua con una copa de madera, porque efectivamente el cáliz usado por Jesús, si hubiera sido de madera, sería un objeto impuro y por tanto no podría ser, sería una barbaridad. Lo que es incomprensible es que Spielberg, que es judío, sepa perfectamente que él no va a celebrar la Pascua nunca jamás en un cáliz de madera, pero con esa demagogia de que Jesús era pobre y todas estas cosas, tiene que hacer esa cosa que es una tontería, ¿no? Pero es que además sabemos que las vajillas hebreas del siglo I, por ejemplo, en el Museo de la Casa Quemada de Jerusalén, yo he visto una copa igual a la del cáliz de Valencia, solo que con una piedra de carácter, o sea, de valor inferior, y que efectivamente, pues ahí está una copa, ya digo, exactamente como la nuestra. Y eso, la Casa Quemada es un hallazgo arqueológico de una casa destruida en la destrucción de Jerusalén del año 70 por los romanos. Es decir, que en el tiempo de Jesús las copas eran así. Lo que es curioso es eso, que claro, la piedra era una piedra valiosa, una piedra semipreciosa, pero eso no es extraño si estamos hablando de una persona que tenía un nivel económico alto, que es lo que hay que tener en cuenta. Pero además es que no solamente era el cáliz de la familia, que habría pasado probablemente al hijo mayor del dueño de la casa, sino que también para los cristianos esa copa habría tenido una significación clarísima, porque hay que tener en cuenta que los cristianos no dijéramos que se inventa la Eucaristía en el siglo IV, sino que inmediatamente después del tiempo de Jesús empieza poco a poco a separarse lo que es la celebración de la Pascua de la Eucaristía y se va formando la misa hasta que actualmente es como es. Pero está claro que los cristianos celebran la Eucaristía en sus diversas formas hasta la actualidad, pues de una forma ininterrumpida desde prácticamente el tiempo de Jesús. Bien, pues esto es una pista que nos dan los Hechos de los Apóstoles que nos puede, como voy a decir, nos puede decir quién era el dueño de la copa. Y eso encaja perfectamente con la tradición del cáliz de Valencia. Y para eso nos hemos de ir a un episodio que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, que normalmente pues no se le pone fecha, pero han pasado 10 años desde la muerte de Cristo. Jesús probablemente murió con casi total seguridad el 3 de abril, tal día como hoy, el 3 de abril del año 33. ¿Por qué sabemos que es esa fecha? Pues porque en el discurso que dice San Pedro cuando salen a predicar sin tener miedo a los ciudadanos de Jerusalén, San Pedro empieza a predicar sin miedo cuando ha ocurrido la llegada del Espíritu Santo. Y entonces a mí me hace mucha gracia el texto porque dice que algunos decían, estos están borrachos. Y San Pedro no dice, hombre, no, ¿cómo vamos a estar borrachos? Sino que dice, no, que es muy pronto. No descarta que pueden llegar a estar borrachos. O sea, la verdad es que me llama mucho la atención ese texto, ¿no? Pero dice, no es que nosotros estemos borrachos, sino que se ha cumplido lo que dice la Escritura. Y entonces da una serie de signos y dice, ya habéis visto la luna teñida en sangre, que era un signo que se habla en las profecías. Y curiosamente, el 3 de abril del año 33, que es una de las dos posibles fechas de la muerte de Cristo, porque la otra sería el 3 de abril del año 30, pues el 3 de abril del año 33 hubo un eclipse parcial de luna, es decir, una luna teñida en sangre. Y eso hoy día lo podemos saber por los ordenadores y que se vio precisamente durante el entierro de Cristo. Es decir, una cosa muy llamativa. Pues bien, como digo, han pasado 11 años y entonces está San Pedro en la cárcel. Y dice el autor de los Hechos de los Apóstoles que eran los días de los ácimos, es decir, Pascua, del año 44, ¿no? Entonces, eso no lo dice, pero lo decimos nosotros, que es del año 44. Dice, y el rey Herodes había hecho prender a Pedro. Este es el famoso episodio en el que aparece un ángel, las cadenas de San Pedro caen, y entonces Pedro sale a la calle y se fue, dice literalmente en Hechos de los Apóstoles, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos,
donde había muchos reunidos y orando. Y la pregunta es, ¿qué hacían muchos cristianos reunidos y orando en una casa concreta el día que se cumplían 11 años de la institución de la Eucaristía? Muy probablemente era el cenáculo, que era una casa grande donde podía caber bastante gente. Y entonces ahí tenemos el nombre del dueño del cenáculo. Bueno, no da el nombre, sino el de su viuda y el de su hijo. Si hubiera vivido el año 44 el dueño de la casa, se hubiera dicho literalmente en la casa de Zutanito, pero se dice la casa de María, madre de Juan, apellidado Marcos. ¿Por qué se hace una expresión tan rara? Probablemente porque María sería viuda, pero sobre todo porque el hijo, Juan, apellidado Marcos, es muy conocido en ese momento, el año 44, entre los discípulos de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque este es San Marcos. Es decir, nosotros tenemos un evangelista que es Juan y otro que se llama Juan Marcos. Lo que pasa es que para no liarnos, pues al segundo le llamamos por su apellido, le llamamos Marcos. Y San Marcos, pues podría ser el hijo del dueño de la casa. Y en esta casa, como digo, pues parece que estaba claro que estaban reunidos para celebrar la institución de la Eucaristía en el aniversario 11 años después. ¿Qué sabemos de San Marcos? Sabemos cosas sorprendentes. En primer lugar, hay un padre de la Iglesia que nos llama la atención con relación a un hecho que es casi chocante y que aparece mencionado solo por el evangelista San Marcos, precisamente, que es que en el prendimiento, cuando se van al huerto de los olivos, en el prendimiento se dice que había un enigmático joven que menciona el evangelista y dice, un joven seguía a Jesús envuelto solo en una síndon. La palabra síndon que utiliza es lienzo de lino, por tanto, es una persona que tiene dinero suficiente como para tener un lienzo de lino, que eso no era en absoluto frecuente. Entonces dice, tenía su cuerpo envuelto en una sábana, pero hay que añadir de lino, porque eso es lo que incluye la palabra síndon, y lo tomaron, pero él soltando la sábana huyó desnudo. Dices, ¿cómo cuenta eso en un momento tan dramático que haya un chaval que suelta la sábana y huye desnudo? Hay un padre de la iglesia que dice, porque este era el propio evangelista. Es decir, eso encajaría si efectivamente fuera el hijo mayor del dueño de la casa. Y además nos podemos imaginar perfectamente la escena, ¿no? El chavalín que se quiere sentir mayor y cuando los mayores se van al huerto de los olivos a rezar, le dice al padre, ¿puedo ir con ellos? ¿Puedo ir con ellos? Te lo imaginas perfectamente. Un niño de 12 años, una cosa así, sería perfecto para hacer eso. Y este se va con ellos al huerto de los olivos y se encuentra, plaf, que pillan a Jesús y él huye soltando la sábana. Bueno, pues ese San Marcos, cuando San Pedro se va a Roma, tiempo después, San Pedro murió en Roma el año 60 y algo, pues pues San Marcos acompaña a Pedro a Roma. Lo sabemos porque, por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, cuando está dando los saludos, dice, os saluda la que está en Babilonia. Babilonia era el nombre de Roma, en clave, ¿no? Dice, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. No se sabe que San Pedro estaba casado, pero no se sabe que tuviera un hijo llamado Marcos. Ese Marcos es Juan Marcos, que había ido con él a Roma para hacerle de traductor e intérprete. Y porque probablemente San Pedro, que vivía en Jerusalén, en Galilea, sabía griego, que era el idioma que se sabía en Oriente, y desde luego hebreo o arameo. Pero muy probablemente no sabría latín. El latín era el idioma internacional del Imperio Romano, pero no lo conocía todo el mundo. Sí la gente de nivel económico alto, y San Marcos lo era. Entonces ahí tenemos que San Marcos nos da información de primera mano de lo que pasó. Por tanto, y esto encaja con la tradición valenciana, que dice que el cáliz de Valencia viene desde Roma. ¿Y por qué habría ido a Roma? Pues habría ido a Roma con San Pedro y con su hijo, entre comillas, que era el dueño que había adquirido el cáliz por heredarlo de su padre, ¿no? Y eso es lo que pasa habitualmente entre los judíos. Entonces, ¿qué dice la tradición? Pues vamos a ver. La tradición valenciana es muy fácil. Dice simplemente que San Pedro lo habría llevado a Roma y San Lorenzo lo habría traído a España, el cáliz. ¿Eso es posible? ¿Podemos demostrar de alguna manera? Bueno, pues si el cáliz efectivamente fue el de Jesucristo, habría estado en Jerusalén en el año 33 y después se habría llevado a Roma, como digo, años después con San Pedro y San Marcos. Y ahí estuvo hasta el año 258, como vamos a ver. La llegada del cáliz a Roma, evidentemente, no se hizo con ningún tipo de publicidad,
porque evidentemente nadie iba a decir aquí vengo yo y traigo el cáliz de Jesucristo, ni nada de eso, ¿no? Pero tenemos una pista que es realmente impresionante porque es muy visible, pero poca gente ha caído en ella, que es lo siguiente. Vamos a ver. No sé si nuestros oyentes tienen una idea clara de lo que es una misa, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Tiene dos partes fundamentales, lo que es las lecturas y luego lo que se llama la plegaria eucarística, cuando el sacerdote se va al altar y entonces se inicia la segunda parte de la misa. Pues bien, las plegarias eucarísticas pueden ser diferentes. Actualmente hay 12 plegarias eucarísticas, pero la verdad es que la más antigua de todas es lo que se llama el canon romano. Y el canon romano, ahora es la plegaria eucarística 1, es un texto que se considera que es del siglo II. Y en ese momento, pues tenemos que esa plegaria eucarística de Roma era la que se daba por los sucesores de San Pedro, es decir, la que se utilizaba. Era la plegaria local de la ciudad de Roma. Y aquí hay una diferencia con relación a las otras, donde se habla de tomando un cáliz, tomando el cáliz. Pues en la plegaria eucarística romana, la local de Roma, hay una frase que se ha traducido fatal al español porque se ha eliminado la palabra clave, porque ahora ya no tiene sentido, pero cuando se escribió sí que lo tenía, ¿no? Porque en ese momento el cáliz estaba en Roma. Y se dice que el celebrante, que normalmente era el Papa, el sucesor de Pedro, pues en el momento de la consagración tenía que levantar la copa y decir, y vamos a ver cómo se pone en latín, dice, tomando accipiens et unc preclarum calicem. Et unc preclarum calicem no es este cáliz glorioso, es una traducción desastrosa. Lo que dice literalmente es tomando este mismo cáliz preclaro. Y preclaro es una palabra que no se utiliza en español actual, pero que viene a decir algo así como famoso por conocido. Es decir, lo que decía el celebrante era, cogía el cáliz en la mano y decía, tomando este mismo cáliz que todos conocéis, esto es suficientemente significativo porque etunc es este y no otro, ¿no? Entonces es perfectamente identificativo, de tal manera que a mí me han corroborado dos catedráticos de latín que es totalmente cierto lo que voy a decir, y es que esto prácticamente nos permite pensar que en el siglo II se pensaba que el cáliz que estaban usando los sucesores de San Pedro era el mismo cáliz de Jesucristo, porque eso es lo que quiere decir esas palabras. Bueno, el cáliz estaría allí en Roma hasta que en el año 256 a 258 se inicia una persecución, una nueva persecución, que yo creo que es la penúltima, porque la siguiente es del año 303, si no me recuerdo mal, y luego ya esa es la última. Bueno, pues es la persecución del emperador Valeriano. La persecución de Valeriano es una persecución de carácter económico, porque en el año 256 el Imperio Romano estaba quebrado, es decir, había asimilado muchísimos pueblos, estaba haciendo ciudadanos pues a mansalva y estos ciudadanos no pagaban impuestos. Bueno, el emperador, que es Valeriano, necesita dinero y la forma de conseguirlo es hacer pues nada, quedarse con el dinero de los cristianos, atribuyéndoles pues la idea de que son proscritos, pues me quedo con sus bienes. Entonces, efectivamente, es histórico que asesinó al Papa Sixto II y su diácono principal sería San Lorenzo. El emperador llama a San Lorenzo y le exige que le entregue los tesoros de la iglesia, porque es lo que le interesa, el dinero. Y San Lorenzo, muy hábil, le dice al emperador que le dé 3 días. Lo que dice la tradición es que en esos 3 días él pone a salvo el cáliz, porque hay que tener en cuenta que el diácono era el que se encargaba de la copa que se utilizaba en las celebraciones eucarísticas y por otra parte también era el que distribuía el dinero, las limosnas entre los pobres. De tal manera que, bueno, pues efectivamente pues el emperador sabía lo que hacía cuando le echaba mano a San Lorenzo. Pero eso es muy interesante porque lo que hace San Lorenzo es salvar el cáliz y lo que le dice al emperador es que dice, el tesoro de la iglesia son los pobres. Y efectivamente bueno, pues el emperador no entiende esa frase, porque no lo entienden los romanos, que la iglesia atienda a los pobres, porque eso no lo hacían en Roma, no había una seguridad social ni nada de eso. Y entonces se cree que se está burlando de él, entonces lo que hace es que asa al pobre San Lorenzo en una parrilla, pues vuelta y vuelta, ¿no? Y aquí tenemos que, bueno, pues si el cáliz, como dice la tradición, se puso a salvo porque se mandó con alguien a España,
pues sería verdad lo que dice la tradición, y además tenemos, por ejemplo, un texto del abad Donato, que es del siglo VI, y aunque esta copia que estamos viendo aquí es del siglo XVII, pero lo que viene a decir aquí es recoger la tradición oral, según la cual pues San Lorenzo habría encontrado un paisano de España. Hay que tener en cuenta que España era romana desde antes que el sur de Italia. Por ejemplo, Valencia es del siglo II antes de Cristo, ciudad romana, ¿no? Y como digo, pues Valencia significa en latín lo mismo que Roma en griego, es decir, valentía, valor. Entonces, pues ahí tenemos una cosa curiosa, ¿no? Es decir, él habría puesto a salvo el Cádiz mandándolo con un paisano a la casa de sus padres. Eso es lo que más o menos dice la tradición, que estaba en Huesca. Entonces, en este caso, el Cádiz habría salido de Roma y habría llegado a Huesca. En Huesca se conserva el sitio, por tradición, el sitio donde vivían los padres de San Lorenzo, que está en las afueras, concretamente en una zona llamada Cuarte, que indica, pues efectivamente, una denominación romana, porque cuartel viene de ahí, es decir, era un asentamiento que tenía su importancia, pero que se realiza, pues era como un asentamiento de la tropa que estaba fuera de la ciudad por si había que entrar por motivos de orden público o algo así dentro de la ciudad. Entonces, en el caso de Cuarte, ahí había un asentamiento. Hoy día existe una basílica que se llama de Loret. Y la gente piensa que es de Loreto y que tiene algo que ver con la Virgen de Loreto, pero es que Loret es un nombre romano que se utilizaba en varios sitios, también en Loreto en Italia, pero Loret existía en las afueras de Huesca. Bueno, pues efectivamente hay una tradición que tiene confirmación arqueológica porque se ha encontrado un asentamiento en el sitio donde se construyó tiempo después la basílica dedicada a Lorenzo. Bueno, pues el cáliz se habría quedado en Huesca porque evidentemente pues nadie lo va a reclamar de Roma porque ha salido de forma clandestina y no hay ninguna constancia de esto, pero pues se hubiera quedado en Huesca el resto de sus días si no fuera porque se produce en el año 711 la invasión musulmana. Entonces, con la invasión musulmana, toda la península pasa a ser dominio musulmán y, como he dicho antes, pues hay dos focos de reconquista, uno que da lugar a Castilla y otro que da lugar a Aragón. Entonces, el foco de resistencia para recuperar la España cristiana se centra precisamente en torno a Huesca, en los Pirineos de Huesca. Y eso es importante porque dijéramos que los cristianos ponen a salvo las reliquias. Esto pasa también en la zona de Oviedo, ¿no? Donde hay un tal Abunquenque Mohammad Rasís, que es un escritor, que dice muchos de los cristianos huían hacia el norte llevándose las reliquias y las escondían en lugares subterráneos. Esto es más o menos, o en lugares ocultos. Son más o menos lo mismo que pasó en la zona de Oviedo y se inicia la reconquista en Covadonga, pues esto mismo pasó en Huesca, en la zona de Aragón. Los cristianos se van con la reliquia a varios lugares y sabemos por lo menos 5 sitios, pero yo voy a contar 3 porque estos aparecen en todas las leyendas. Por una parte, vamos a citar, pues primero, la Cueva de Yebra. La Cueva de Yebra es un sitio donde parece claro que los cristianos estuvieron y debieron estar con el Grial. Y lo sabemos porque el obispo de Huesca fue asesinado en la parte más alta de esta montaña, que es el monte Ontoria. Todos los sitios que voy a citar están muy cerquita de Jaca, que fue la sede de la primera catedral existente en España y que hay quien dice que se hizo precisamente para albergar el Santo Grial. Pero antes de eso, pues está claro que los cristianos habrían puesto a salvo el cáliz refugiándose en las montañas. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, que murió, sabemos seguro que murió Acisclo, que era el obispo de Huesca. Y Santa Orosia, que era su sobrina, pues es la patrona precisamente de toda esa zona. Pues bien, si nos fijamos en esta montaña, no vemos nada, a no ser que nos fijemos mucho, y es que a media altura no se ve ni desde arriba de la montaña, ni desde abajo, solo desde un trocito, que es de donde se ha hecho esta fotografía. Si nos fijamos bien, vemos ahí que hay unas piedras, pero hay una oquedad, y en esa oquedad existe una ermita. Esta ermita, además, está cubierta con cuando pues la mayor parte del año pues cae agua, está cubierta por una cascada de agua. Es curioso porque esto es una de las cosas que aparecen en algunas de las leyendas del Santo Grial.
Y, por ejemplo, en la película Excalibur, vemos precisamente que la copa está detrás de una cascada de agua. Es exactamente eso. Bueno, pues este sitio existe y es un sitio que está en Huesca. Otro segundo sitio que parece claro que fue sede del Grial es San Pedro de Siresa. Siresa es una población que está también entre las montañas de los Pirineos, donde nació el rey mitológico casi de los aragoneses, porque es el rey Alfonso el Batallador, que es el que reconquistó a los musulmanes la ciudad de Zaragoza. Es un rey, pues ya digo, casi mítico, al que se le atribuye un montón de cosas, pero lo que es curioso es que, como veremos enseguida, en las leyendas se dice que tenía tenía una herida en la pierna y que murió por eso. Exactamente la historia de Alfonso el Batallador, ¿no? Bueno, este nació en San Pedro de Siresa. Y en San Pedro de Siresa tenemos una iglesia visigótica, por tanto anterior a los musulmanes, aunque ahora está acabada en románico, pero en esa iglesia tenemos algo que aparece también en todas las leyendas, que es la marca en el suelo. Aparece hasta en la película de Indiana Jones, donde hay una marca que indica dónde está el cáliz, ¿no? Bueno, pues esa existe. Hoy día es una espiral, pero antiguamente parece ser que era una estrella. Y esa estrella estaba dirigida no al centro del altar, sino a una oquedad que hay en la pared. Es curioso porque esta oquedad no es una ventana, parece que sea una ventana, pero el muro es muy gordo y entonces dijéramos que tiene un hueco. Si colocas una piedra plana, pues parece que la pared sea lisa. Pero incluso dentro de ese hueco podemos ver que hay un estante y hay un sitio para guardar algo. Eso es lo que se llama un reconditorio. Y en los lugares donde había guerras próximas existían. En Valencia mismo también tenemos reconditorios en la catedral y en la iglesia de San Juan del Hospital que son del siglo de 1238. Son justo inmediatamente después de Valencia ser reconquistado a los musulmanes. Estos reconditorios tenían la misión de guardar cosas que se quisieran poner a salvo. Y es curioso porque en la propia ciudad, bueno, es un pueblecito, en el pueblo de Siresa, si tú preguntas, los habitantes te dirán que hay una leyenda según el cual aquí se salvó un grial. Y ese grial se dice que se salvó porque a un pastor lo perseguía una mora. Los españoles llamamos moros a los musulmanes, ¿no? Entonces, no es una mora, ellos piensan que es una especie de bruja, no, eran los moros. Y no era un pastor, sino que eran los cristianos que estaban poniendo a salvo el grial. Pero es curioso porque han pasado 1000 años y aunque la leyenda se ha deformado, está contando algo que es real. Y esto, pues parece mentira, pero eso es lo que pasa con muchas leyendas, que en el fondo dicen la verdad, aunque a veces se han deformado con el paso de los tiempos. Bueno, pues esto es una tradición que se mantiene hasta nuestros días, ¿no? El tercer y último escondite de los que vamos a mencionar, porque ya digo, hay dos más, pero nos llevaría un poco de tiempo explicarlos, pues el tercer escondite es parecido al primero. Es una ermita, también, bueno, en este caso un monasterio que está dentro de una roca. Se llama San Juan de la Peña. Y efectivamente es igual que en el caso de la cueva de Yebra, no se ve ni desde arriba de la montaña ni desde abajo. De hecho, siguiendo el camino, hasta que no estás delante del monasterio no lo ves. No hay forma de verlo por ningún lado. Y efectivamente, pues ahí hay un monasterio que está excavado en la roca, pues se llama San Juan de la Peña, y fue el último refugio de los cristianos viejos, es decir, de aquellos cristianos que eran anteriores a la Reconquista, ¿no? Es decir, los que se consideran que son pues los herederos de esa cristiandad que había sido sojuzgada por los musulmanes. Pues bien, en este monasterio hay enterrados 27 reyes y nobles de la corona de Aragón, porque se considera que es el sitio simbólico como el corazón espiritual de la Reconquista. Aquí teníamos un problema y resulta que lo ha resuelto precisamente el estudio del profesor Gabriel Songel, al que antes me refería, ¿no? Catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, porque se había buscado infructuosamente un documento que diera donde constara que en San Juan de la Peña había entrado el cáliz de Jesucristo, porque sabemos que de ahí, de San Juan de la Peña, es reclamado por el rey Martín el Humano y que sale en dirección al Palacio Real de Zaragoza. Pero pues había una salida, pero no había una entrada. Y esto, dijéramos, era como una especie de talón de Aquiles de nuestra historia, ¿no? Porque dicen, bueno, esto se lo podían haber inventado los monjes y tal. Bueno, pues Gabriel Songel ha encontrado un documento sorprendente que
cuenta la historia del Grial, pero oculta entre las letras. Esto es lo que se llama un criptograma y en la Edad Media se utilizaban perfectamente. De tal manera que, como él nos dijo, dice, bueno, yo fui a preguntar por un documento que ya conocía y que se había publicado muchas veces, pero se había publicado leyendo el texto seguido, sin darse cuenta de que la forma de la colocación de las letras era importante, porque ahí, como digo, hay un criptograma, ¿no? Y entonces, lo que dice Gabriel Songel es que en esa época, por ejemplo, los documentos papales iban encriptados y se colocaban en una serie de letras que se trazaba una N y había que seguir dónde estaban, por ejemplo, las mayúsculas, y esta nos daba una pista de las palabras que había que incluir. Bueno, pues yo no voy a explicar todo porque es muy complejo, pero simplemente voy a decir, vamos a ver, tenemos 3 columnas. La primera letra de la primera columna es una C. La segunda columna empieza por una A y la tercera columna termina con 2 letras que están separadas del resto y que ponen X, es decir, Lix, perdón. Entonces, qué curioso, porque si lees las 2 primeras y las 2 últimas letras, lo que pone es Calix, es decir, cáliz. Y a partir de ahí resulta que trazando las líneas correspondientes y uniendo las mayúsculas empiezas a encontrar palabras y referencias clarísimas. Por ejemplo, se dice Calis lapis exilis, que curiosamente es la denominación que se da, por ejemplo, en el Parsifal al cáliz al grial, ¿no? Se llama era Calis lapis exilis domini, es decir, el cáliz de piedra procedente del Señor. Ioannis Pinna, que es San Juan de la Peña, Jerusalén, Roma, Ciudad Santa, Urbano II Papa, en fin, aparece una serie de cosas que son la pista de la historia del cáliz. Lo que pasa es que están ocultos en las letras todos estos dígitos, o sea, todas estas letras, ¿no? Incluso se habla de Sixto II, Lorenzo, Roma, Precelio, Huesca. Es decir, eso es que Sixto II con Lorenzo desde Roma lo lleva a Precelio a Huesca. O sea, ahí tenés una historia contada con palabras y que realmente lo que está indicando es la realidad. Incluso aparece también el nombre del posible autor de esa inscripción curiosa del cáliz, porque es un tal Petrus Alfonsi. Pedro Alfonso fue ahijado de los reyes Pedro I y Alfonso I el Batallador. Y sabemos que era un judío converso y que tiene un tratado en el que juega con las palabras y las letras y hace, dijéramos, una serie de cábalas con las letras, ¿no? Entonces, podría ser él perfectamente el que hubiera sido capaz de poner en hebreo y en árabe Jesús es Dios, ¿no? Y entonces esto es posiblemente el autor de ese jeroglífico, dijéramos, que existe en el cáliz. Bueno, a partir de aquí ya vamos de bajada, porque ya vamos a decir muy pocas cosas, porque todo esto encaja ya muy bien con la historia. De San Juan de la Peña el cáliz sale tal como está hoy en día y tenemos un documento de 1399 donde se habla del cáliz con asas. Pero ya sabemos que el relicario inicial se colocó en el siglo XI porque es en esa época donde se puede datar la inscripción de Pedro Alfonso, que por otra parte es precisamente del siglo XI, principios del XII, ¿no? Y bueno, el cáliz salió de San Juan de la Peña afortunadamente porque poco después un incendio destruyó el cáliz que había sustituido al que tenían allí. Era un cáliz de oro que regaló pues Martín el Humano. En esa época de ocultamiento del cáliz y mientras está en San Juan de la Peña es cuando se producen las leyendas que en realidad son relatos que hacen referencia al grial. Son historias que nosotros conocemos parcialmente, ¿no? Las historias del rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, que fueron pues mezclando cosas reales y cosas imaginarias, fueron haciendo los trovadores y se extendieron por el Camino de Santiago hasta toda Europa. Por eso en el siglo XII y incluso posteriormente, pues toda Europa habla de la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Esas leyendas no son leyendas totalmente inventadas, hay cosas que son reales. Y sabemos que efectivamente pues eso, los trovadores y los juglares eran nobles y los juglares eran la versión para los plebeyos de esas cánticas que se hacían, pues bueno, pues van extendiendo esta idea de la búsqueda del grial. Hay cosas, por ejemplo, en las leyendas que son clarísimamente un camelo. Por cierto, la palabra camelo viene de Camelot, porque es un camelo, es decir, es un supuesto reino imaginario que no existió nunca. Pero incluso las leyendas tienen un fondo católico. La idea que se transmite con las leyendas es que hay un rey, que es Arturo, que intenta crear
el mejor reino del mundo con los mejores caballeros, pero basándose en sus propias fuerzas. ¿Y este hombre qué hace? Pues fracasa rotundamente, porque al final su mujer le pone los cuernos con el Lanzarote, que es el protagonista de toda la historia, ¿no? Entonces están los caballeros pues muy destrozados, muy hundidos, y el reino en todo se ha secado y está todo reseco y tal, como es Aragón. Y entonces en ese momento pues tienen una visión. Aparecen unos ángeles portando un grial, es decir, un cáliz, una copa. Y entonces ellos entienden que deben ir a la búsqueda del Santo Grial, es decir, tienen que basarse en la espiritualidad para que su reino pueda tener efecto, que eso es lo que no habían hecho. Por eso en las leyendas se dice que el caballero que encuentra el Grial es Perceval o Parsifal, Perceval o Parsifal, que es el caballero puro, que nunca ha pecado, etc. Bueno, y Parceval lo encuentra en un sitio que es un monasterio donde hay un sacerdote que está diciendo la misa con llagas, con los estigmas, y tiene el cáliz que se llama Grial. Y efectivamente está presente un rey que es el rey pescador. Esto es curioso porque sabemos que en San Juan de la Peña se celebraban los oficios de Semana Santa a los que asistía el rey Alfonso el Batallador, que como hemos dicho era, bueno, Amfortius o Amforcius es lo que constaba en las monedas de Alfonso el Batallador. Por tanto, es el nombre en occitano del propio Alfonso, ¿no? Y que tenía una herida en la pierna, exactamente como se dice del rey pescador. Entonces, resumiendo, pues tenemos que Grial en todos los idiomas es equivalente al cáliz de la última cena, pero en español, que es el texto original de estas leyendas, pues es una palabra común, es un tipo de copa. Por otra parte, se dice en estas leyendas que el cáliz se encuentra por Perceval, Parsifal, lo encuentra en un sitio que llama Monsalvat. Y mira tú que por dónde, el monte donde está San Juan de la Peña se llama Monsalvatoris, ¿eh? Y el monte del Salvador. Se habla del rey pescador, que es un tal Anfortas. Y he dicho que Anfortas es Alfonso en occitano, y las monedas suyas ponían Anfortas. ¿Y por qué es un rey pescador? Porque Aragón es el nombre de un río que da nombre a la corona de Aragón y al reino de Aragón. Entonces, claro, el rey de un río es el rey pescador. Pero es que incluso las leyendas dicen que el cáliz refulge y cambia de color, cosa que pasa manifiestamente en nuestro cáliz, porque evidentemente, según cómo lo ilumines, hay que ver, por ejemplo, esto con los focos de una televisión que estaba tomando unas imágenes del cáliz. Se me ocurrió hacer la fotografía a contraluz y parece que sea una tea ardiendo, ¿no? Pues eso es el mismo cáliz, lo que pasa es que iluminado de otra manera. Además, las leyendas hablan de que el cáliz tiene una inscripción en la base, donde aparece el nombre y la naturaleza. Mira tú qué casualidad que ahora hemos descifrado hace muy poco el nombre Jesús, la naturaleza Dios. Es decir, puede ser perfectamente una referencia a nuestro santo cáliz. Y a partir de aquí, pues ya hemos visto que todo está perfectamente documentado, porque desde el momento en que el cáliz sale de San Juan de la Peña camino de Zaragoza, eso lo hace el rey Martín el Humano, pues en ese momento, pues el cáliz pasa a constar en los documentos del archivo real de la Corona de Aragón. Ahí se dice perfectamente, hay un acta notarial donde se dice que el cáliz de Jesucristo ha sido traído por San Lorenzo, y se habla de que, bueno, pues ya en ese documento, que es un documento oficial, se habla de que el cáliz pues es llevado a Zaragoza. El rey Martín el Humano se lo lleva al Palacio de la Aljafería, que es el Palacio Real de Zaragoza. A su muerte, Martín el Humano muere sin descendencia, se reúne el compromiso de Caspe y nombran un descendiente, que es de la casa de Trastámara, es decir, ya está emparentado con los reyes de Castilla. Entonces, ese rey será Fernando de Antequera. Antequera está en Andalucía, por tanto es un rey del lado de Castilla, pero no es muy bien aceptado en Barcelona. En Barcelona ellos querían un rey catalán que nunca tuvieron, y su candidato era el conde de Urgell, ¿no? El conde de Urgell, que dicen ellos. Entonces, bueno, pues el sucesor de Martín el Humano, como digo, era Fernando de Antequera, dura 10 años, muere, y su sucesor, que es Alfonso el Magnánimo, harto de las intrigas de la corte de Barcelona, lo que hace es que levanta la corte y se la lleva a Valencia. Entonces, en Valencia está el cáliz desde 1424, inicialmente en el Palacio Real del rey Alfonso el Magnánimo, que, como digo, se traslada con toda su corte a Valencia. Y efectivamente, en el siglo XV Valencia fue Nueva York.
La gente no lo sabe y los valencianos no ejercemos de eso, pero hay que tener en cuenta que Valencia fue el foco más importante culturalmente del Mediterráneo en aquel momento. Por eso hay dos papas valencianos que tienen muy mala fama porque los italianos le hicieron la vida imposible, que eran los Borgia, pero además pues la primera imprenta de España se hace en Valencia, se empiezan a imprimir libros aquí, es donde entra el Renacimiento en España, lo primero renacentista se hace en la Catedral de Valencia. Hay además pues la máxima extensión de la Corona de Aragón, que cubre media Italia, por ejemplo, y pues ya digo, casi todo el Mediterráneo, se aplica el derecho marítimo valenciano, que es el libre del consular del mar, se aplica precisamente en ese momento, en fin, es decir, en aquel momento culturalmente Valencia fue un foco enorme. El rey Alfonso Magnánimo trae como consecuencia de eso, o a consecuencia de eso, pues la capital a Valencia. Entonces, el Palacio Real de Valencia es la sede del Santo Cáliz un tiempo, la capilla del rey, pero cuando Alfonso el Batallador, cuando Alfonso el Magnánimo, no quiero correr, porque si no me trabuco, cuando Alfonso el Magnánimo llega a conquistar, pues a extender la corona lo más posible, pues necesita, por ejemplo, dinero para tomar Nápoles, que formó parte de Aragón. Esto hay poca gente que lo sabe, pero es así. Y entonces esta empresa necesita dinero y entonces él se dirige a los canónigos de la Catedral de Valencia pidiéndoles un préstamo y pone como garantía de la devolución del préstamo el relicario de los reyes de Aragón que estaba en su Palacio Real de Valencia. Entonces, como nunca devolvió el préstamo, los canónigos ejecutan esa garantía y entonces se quedan con el relicario de los reyes de Aragón que está íntegramente en Valencia. Luego, bueno, ha sido esquilmado, por ejemplo, por la época de Napoleón y varios momentos más y no está completo, pero hay algunas piezas importantes. Por ejemplo, hay un Lignum Crucis que si no es más grande que el de Santo Toribio de Líbana, será el segundo, porque es un trozo bastante grande de la cruz de Cristo. Es el que se llama el Lignum Crucis de Martín el Humano. Bueno, ahí señalado con la flecha roja lo que se pone es que llega y que se entrega el cáliz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, siempre se ha considerado documentalmente que era el cáliz de Jesucristo. Ese relicario pues se queda en la Catedral de Valencia, que pasa a tener un relicario muy importante, y hay pues estuvo hasta 1916 con las otras reliquias del relicario. Lo que pasa es que en 1916 se le dedicó una capilla completa, que es la que hemos visto al principio, que es la capilla del Santo Cáliz, que era la antigua aula capitular, que ya he dicho que fue sede no sé si lo he dicho, fue sede del aula de teología, donde San Vicente Ferrer, por ejemplo, dio clases de teología, y en el sitio donde está el cáliz era donde se sentaba el rey. Concretamente era un sitio de honor. Por eso, no, aunque parezca una capilla lateral, el sitio donde está el Santo Cáliz es un sitio de honor del Reino de Valencia. Es importante eso. Bueno, pues a partir de 1924 el cáliz ya no sale de Valencia más que en circunstancias excepcionales. Los valencianos, que somos de lo que no hay, no hacemos ningún tipo de alarde de que esté el Santo Cáliz, pero lo ponemos donde hay que ponerlo. Por ejemplo, esto es un cuadro de Ribalta donde se ve a Jesucristo celebrando con el cáliz con asas. Y solo hay un cáliz con asas en el mundo que es el nuestro. Y entonces, eso está claro que es nuestro Santo Cáliz y lo hace adrede para decir que este es el cáliz de Jesucristo. Lo que pasa es que en la época de Jesús no tenía asas, era simplemente un cuenco. También, pues, por ejemplo, hay una versión archiconocida de un cuadro del siglo XV, que es de Juan de Juanes, donde se ve también a Jesús con el cáliz de Valencia directamente delante de él. En fin, hay un montón de cuadros de esa calibre donde se ve efectivamente el cáliz de Jesucristo como cáliz de la última cena. Y luego ya, pues algunas anécdotas para acabar, ¿no? Por ejemplo, pues momentos peligrosos del Santo Cáliz, pues fueron 3 y fueron muy peligrosos. Primero, cuando llega Napoleón a Valencia. Este hombre no era creyente, era pues muy supersticioso y buscaba el cáliz como un objeto de poder, igual que tuvo la lanza sagrada y todas estas cosas, ¿no? Pero los valencianos le escaquearon el cáliz, se lo llevaron a Alicante, luego a Ibiza, luego a Palma de Mallorca y se salvó. Después, otro momento muy grave fue durante la Guerra Civil Española. Antes del inicio de la Guerra Civil en Valencia hubo lo que fue una revolución, que esto normalmente se confunde como si fueran actos de guerra, pero no había guerra todavía. El 21 de julio del 36,
pues en Valencia no había nada. Sin embargo, hubo un grupo de personas que se dedicaron a quemar sistemáticamente todas las iglesias, a saquear las iglesias de Valencia y entre ellas la catedral. Entonces, poco antes del saqueo de la catedral, el 21 de julio del 36, pues se produjo un hecho pues, que salvó el cáliz, que es que un canónigo, desde el siglo XV ha habido un canónigo celador, es decir, custodio del Santo Cáliz, y este lo que hace es que lo entrega a una señora que vemos ahí devolviendo el cáliz con unos soldados, y bueno, ella jugándose la vida lo llevó a su casa y luego a casa de unos primos donde fue emparedado en una ventana, entonces pues el cáliz se salvó. Se pensaba que se había destruido, pero no, apareció justo el 30 de marzo del 39 y pues bueno, siguió su vida tranquila. Pero no habían acabado los desastres porque hubo otro momento de máximo peligro, que fue cuando Himmler, el fundador de las SS, y era además, pues como Hitler pertenecía a la Orden de Thule, que es una especie de entidad satánica, pues Hitler y Himmler buscaban también el cáliz por los mismos motivos que Napoleón, es decir, porque ellos, como buenos esotéricos, pensaban que era una piedra, bueno, además le daban una interpretación de locos, ¿no? Que era una piedra que había caído de la corona de Luzbel cuando se convirtió en Lucifer, bueno, una cosa, ya digo, de locos, ¿no? Bueno, pues buscaban el cáliz y, claro, buscaban en las leyendas medievales donde se decía que el cáliz estaba en Montsalvat y que estaba cerca de Barcelona. Entonces ellos buscaron y encontraron un sitio parecido, que era Montserrat. Y se fueron a Montserrat, donde había una abadía benedictina, y buscaban cuevas donde pudiera estar el cáliz. Evidentemente no estaba allí y no profundizaron más porque podían haberse enterado que estaba en Valencia. Bueno, pero parece que los valencianos hacemos lo posible para que esto no se sepa. De hecho, ya en la época moderna, estando en Valencia el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 7 de noviembre del 82, visitó la catedral donde le fue enseñado el Santo Cáliz, y aquí el arzobispo está marcando con la mano que es la copa superior. Juan Pablo II, que era un hombre muy emotivo y muy lanzado, pues cuando deja el cáliz en su sitio, cierra los ojos y le da un beso muy fuerte. Y entonces dice, ¿se puede usar? Y claro, le dijeron, bueno, usted sí, claro, porque si el Papa no puede apagarnos, porque no se usa nunca, ¿eh? Es decir, se considera una reliquia y no se toca más que se traslada al altar mayor y tal el Jueves Santo, cosa que ocurrió hace unos días, pero no se utiliza. Está presente durante los oficios del Jueves Santo, pero no se utiliza. Solo lo ha utilizado Juan Pablo II, que efectivamente consiguió que le dejaran usar el cáliz, y Juan Pablo II celebró una misa en la Alameda, en la que consagró un montón de sacerdotes, y celebró con el Santo Cáliz. Desgraciadamente, el periodista que estaba retransmitiendo la ceremonia, lo único que se le ocurrió es no reconocer el único cáliz del mundo con asas que existe, porque eso no existe en ningún sitio. Y entonces se pasó toda la transmisión diciendo que estaba usando un cáliz de Calixto III. Craso error. Nadie se enteró de que había usado supuestamente el cáliz de Jesucristo. Pero resulta que pasan unos años y en julio del año 2006 viene otro papa, Benedicto XVI, a celebrar el Encuentro Mundial de las Familias. Y en ese momento, el que era entonces canónigo celador de Santo Cáliz, que es el sacerdote que aparece detrás, pues le presenta el cáliz, le cuenta la historia y le dice, y esperemos que su santidad pueda usarlo en la misa de cierre del Encuentro Mundial de las Familias. Y el Papa dijo, non osaréis, es decir, no se atrevía porque consideraba que no era digno de utilizar ese cáliz. Curiosamente es una forma distinta de ser santo, diferente que Juan Pablo II, que no se lo pensó, directamente le pudo la emoción. Pero este hombre, Ratzinger, que era más racional, más alemán y tal, pues la verdad es que se quedó un poco desbordado por la situación. No obstante lo cual, cuando ya, después de la catedral, cuando ya estaba esa noche, el sábado, en su residencia, se lo contaron un poco mejor y el propio Papa Benedicto XVI utilizó el cáliz y además se le puso el canon romano, cosa que cuando estuvo Juan Pablo II le pusieron la plegaria eucarística 3, que es un poquitín más corta y tal. Yo lo siento por decir lo que voy a decir porque es una falta de humildad, pero yo fui el culpable de que le pusieran en la misa a Benedicto XVI el canon romano, porque yo dije, sería una vergüenza que vuelva a pasar otro papa aquí, y si por casualidad celebra con el Santo Cáliz, que estuvo a punto de no hacerlo, pero si celebra con el Santo Cáliz sería el colmo que le pongan un canon que no sea el canon romano, que es el que le toca a este cáliz, ¿no? Y efectivamente tenemos grabado a Benedicto XVI diciendo, tomando este cáliz glorioso, impresionante. Es decir, algo que fue para algunos verdaderamente emotivo. Bueno, acabamos porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Entonces vamos a ver. Conclusiones.
Pues hay que decir varias cosas. En primer lugar, sin boina, es decir, sin querer arrimar el arco a nuestra sardina, podemos asegurar que es seguro que el cáliz que estaba en San Juan de la Peña es el que originó fue el modelo de las leyendas medievales. Es decir, los libros de caballería se inician con esas leyendas de la búsqueda del Santo Grial. Aunque solo fuera por eso, nuestro cáliz debería ser patrimonio de la humanidad. Ya sé que no se puede hablar de patrimonio de la humanidad objetos religiosos, porque si no estarían los musulmanes exigiendo que fuera patrimonio de la humanidad la sandalia de Mahoma que está en Estambul o cosas así. Pero es verdad que desde el punto de vista cultural, los libros de caballerías, el personaje que es el caballero puro que se purifica en la búsqueda del grial y tal, eso existe como consecuencia de nuestro cáliz. Por tanto, eso se puede asegurar que eso es así. En segundo lugar, la tradición que relaciona el Santo Cáliz de Valencia con la Última Cena no tiene fantasía, no hay dragones ni doncellas ni nada de esto, sino que San Pedro se lo pudiera llevar a Roma es coherente y que lo trajera a San Lorenzo a su casa también. Y no tenemos motivos para dudar de ello, ¿no? Entonces, eso encaja, ¿no? Es decir, podría ser perfectamente porque además culturalmente coincide con los hechos que hemos explicado. Pero además es que no hay ningún otro supuesto grial que tenga las más mínimas credenciales como para ser competidor del de Valencia. De vez en cuando aparece alguien por ahí diciendo, pues nosotros tenemos el Santo Cáliz. Bueno, pues tararí que te vi, porque, por ejemplo, en León hace unos años se inventaron unos documentos, y ya digo se inventaron porque según el traductor no ponen lo que dicen que pone, esos textos, y evidentemente, pues, bueno, pues habrá una discusión, lo que se quiera. A León le ha venido muy bien para hacer una campaña turística, pero el cáliz de León siempre se ha llamado el cáliz de Doña Urraca, jamás se ha pensado que era el cáliz de la Última Cena, y eso es una idea que, bueno, pues han lanzado de cara al turismo y que me parece que muy bien, pero evidentemente pues se aprovechan de que en Valencia no se haga nada de promoción turística de ninguna clase. Y a ver si esto alguna vez cambia, pero de momento no cambia. Entonces, pues con estos credenciales, pues tendríamos que añadir además lo que dijo don Antonio Beltrán, que ya he dicho al principio que no es que fuera muy creyente, pero don Antonio Beltrán dice en su libro, la arqueología no solamente no prueba lo contrario, ni censura las sustancias de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica. O sea, yo le dije, ha dicho usted lo más que puede decir un arqueólogo. Dijo, efectivamente, yo no puedo decir que estuviera en las manos de Jesucristo, pero que pudo estar, sí, y eso lo aseguro con total certeza. Y efectivamente eso es una verdad científica, ¿no? Entonces, yo diría de una forma más sencilla que si el cáliz de la Última Cena está en algún lado, es el de Valencia, y si no, no está en ningún sitio, ¿no? Y yo acababa aquí normalmente, pero quiero incorporar una idea que me dio un niño, que a veces son los que hacen las preguntas más inteligentes. Y llega un niño y me dice, oiga, entonces si el cáliz nuestro es el de las leyendas, en las leyendas se dice que el cáliz resucita muertos. Digo, bueno, eso es la versión de Spielberg. En las leyendas medievales lo que se dice es que el cáliz da la vida eterna. Pero claro, entonces, este cáliz tiene poderes mágicos, como decía el niño. Bueno, pues hay que entenderlo en el contexto de estas narraciones medievales. Cuando ellos hablan de que el cáliz da la vida eterna, no es que se refiere a que el cáliz realice prodigios, sino se refieren al prodigio que es la Eucaristía, que es el gran prodigio, la presencia de Cristo en la tierra de forma no cruenta, es decir, a través de la Eucaristía. Y lo que dice la leyenda, en definitiva, lo que dicen las narraciones medievales, es que no es más que las palabras de Jesucristo: quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Por tanto, esa es la idea que se quiere transmitir con esas leyendas. Es decir, que ese cáliz representa la Eucaristía, y la Eucaristía es lo que es realmente importante, ¿no? Es decir, las leyendas tienen un fondo católico que en aquel momento existía. Por eso yo, y es mi conclusión, digo que el cáliz de Valencia puede ser el de Jesucristo, pero en definitiva no hay que perder de vista que lo que nos indica es lo que es realmente importante, que es precisamente la Eucaristía. O dicho de otra manera, siguiendo un proverbio chino, cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando al dedo. Es decir, el cáliz puede ser importante, pero lo más importante de todo es que nos habla de Jesús y de su entrega, su redención por nuestros pecados, ¿no? El derramamiento de su sangre por nuestros pecados, que eso es realmente lo importante. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias.
Para cerrar, me gustaría que compartiera con nuestros oyentes dónde podemos ver sus conferencias, todas las conferencias anteriores, todas las conferencias que tiene. También que nos diga cuál es la página del Centro Español de Sindonología y Bueno, sus palabras de despedida. Díganos. vale, no, iba a decir que todavía, bueno, yo he estado durante la pandemia grabando conferencias, pero no están todavía subidas, pero se irán subiendo a nuestra página web con el tiempo. Entonces, nuestra página web hay que saber una palabra mágica que es Linteum. Linteum es en latín lienzo, ¿eh? Entonces es www.linteum.com, sencillamente. Entonces, ahí hay información porque también dentro de unos días se va a organizar un congreso científico internacional sobre el Santo Cáliz en el que uno se puede inscribir y va a haber novedades importantes porque hay una serie de autores que van a escribir, por ejemplo, la charla de la inaugural la va a celebrar, ya nos la ha enviado, la estamos traduciendo, nos la ha enviado Scott Hahn, que es un pastor protestante que se hizo católico, muy conocido en Estados Unidos y que llena estadios, verdaderamente es un hombre, y que ha tenido a bien pues dedicar unas palabras precisamente como apertura del Congreso, ¿no? Entonces, también habrá otros científicos que irán hablando de aspectos desconocidos o poco trabajados sobre la historia del Santo Cáliz. Puede ser muy interesante. Pues todo eso se dará información en los próximos días en nuestra página que es linteum.com, sencillamente. Excelente. Y yo, como conclusión, simplemente decir que yo ya sé que todo lo que digo a mucha gente le suena raro, pero lo digo con una base. Es decir, ¿el Cáliz de Valencia puede ser perfectamente el Cáliz de la Última Cena? Sí. Pero claro, es que si uno parte de los prejuicios de, yo no creo que existiera Jesús, pues ya hemos acabado. Es decir, si tú tienes unos prejuicios tan grandes, pues entonces no te voy a convencer de nada, ¿no? Porque cuando uno coge una botella, le pone un corcho, la cierra fuerte y la tira al agua, no entra ni gota, ¿no? Es decir, si uno se cierra absolutamente, no te va a modificar nada tus pensamientos. Tampoco lo pretendemos, pero sí queremos que cuando hablemos de una reliquia demos una información que esté contrastada y que sea lo suficientemente seria como para que pues el que tenga interés pues sepa la verdad, que ese es nuestro objetivo, ni más ni menos. Pues muchísimas gracias, don Jorge. Nos vemos en otra oportunidad. Pues cuando ustedes quieran, muy bien. Excelente. Pues un saludo a todos nuestros oyentes. Nos vemos aquí el próximo sábado. Así que buenas tardes en Nicaragua y buenas noches en España. Muy bien. Adiós.